Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. La escalada de tensión entre Occidente y Rusia, tras 2 años de conflicto en Ucrania, sugiere un panorama alarmante, con Europa considerando un enfrentamiento directo y Rusia ondeando la bandera de la amenaza nuclear. La historia nos muestra cómo grandes potencias como China, Rusia, Alemania, Francia y Estados Unidos han sido protagonistas de conflictos que no solo han dibujado y redibujado fronteras, sino que han definido épocas enteras. Desde las guerras napoleónicas hasta la Guerra Fría, pasando por las devastadoras guerras mundiales, estas confrontaciones han cambiado el curso de la historia, mostrando el intrincado juego de alianzas y ambiciones globales. Nos encontramos en el preludio de un nuevo capítulo que podría alterar el orden mundial tal como lo conocemos. ¿Estamos al filo del abismo nuclear? Las recientes declaraciones de Vladimir Putin han encendido las alarmas a nivel mundial. Tienen que entender que tenemos armas capaces de alcanzar cualquier rincón del planeta. ¿No ven el peligro de un conflicto nuclear y el fin de la civilización? Esta pregunta de Putin resuena con una gravedad estremecedora. Esto no es una advertencia aislada. Putin ha repetido su amenaza de recurrir al arsenal nuclear si Occidente cruza sus líneas rojas en Ucrania, una estrategia de intimidación que está resonando entre los europeos. Una reciente encuesta de Gallup Internacional desvela que casi la mitad de los europeos, 47%, se muestra dispuesto a entrar en guerra contra Rusia ante un conflicto directo. ¿Estamos ante un punto de inflexión histórico? ¿Al borde de presenciar una confrontación que podría redefinir la existencia misma? ¿Estamos a un paso de cruzar la línea roja? La reciente propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de enviar soldados occidentales a Ucrania ha encendido las alarmas. Debemos estar preparados para todo, incluso para asegurar que Rusia no triunfe, afirmó Macron, desatando una tormenta de reacciones. Mientras Alemania, España e Italia se muestran reticentes, en las sombras se discuten acuerdos bilaterales con Kiev. La admisión del primer ministro eslovaco Robert Fico sobre la evaluación de estos acuerdos subraya la gravedad del momento. La respuesta del Kremlin no se hizo esperar. Un despliegue de tropas europeas contra Rusia no solo sería probable, sino un conflicto directo con la OTAN, equivalente a una declaración de guerra. Si los europeos envían tropas contra Rusia, esto ya no sería una posibilidad, sino un conflicto inevitable con la OTAN. Una declaración de guerra. ¿Estamos ante el preludio de un enfrentamiento de magnitudes históricas? ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una Europa armada hasta los dientes? La posibilidad de que soldados aliados pisen suelo ucraniano es solo el principio de una revolución militarista en Europa. Con la sombra de una posible derrota de Kiev acechando, la Unión Europea se lanza a una carrera armamentística sin precedentes. Ursula von der Leyen ha dicho: la guerra no es un fantasma lejano. Su llamado a la unión en la compra de armas, la producción de millones de rondas de munición y el uso de fondos rusos congelados para financiamiento dibuja un futuro bélico. Gastar más y mejor en defensa europea, sentencia von der Leyen. Mientras Thierry Breton vislumbra una economía de guerra que transformaría radicalmente la Unión Europea. ¿Está Europa preparándose para un conflicto de proporciones históricas? ¿Está Alemania preparándose para liderar el frente militar en Europa? En un giro sorprendente, el canciller Olaf Scholz, aunque reacio a enviar tropas, ha colocado a su país como el segundo mayor arsenal de Ucrania, solo superado por Estados Unidos. Un documento secreto revela que Alemania podría estar planeando un despliegue masivo de cientos de miles de soldados de la OTAN, ante un conflicto con Rusia en 2025, según el Bild. El ministro de Defensa Boris Pistorius no descarta esta posibilidad en los próximos 5 a 8 años, augurando un escenario bélico si Rusia avanza. En este contexto bélico, la OTAN no se queda atrás, organizando sus ejercicios más grandes desde la Guerra Fría, la Operación Steadfast Defender 2024, para reforzar su defensa colectiva. Además, celebra la histórica decisión de Suecia de abandonar más de 200 años de neutralidad para unirse a la alianza. En palabras de Jens Stoltenberg, marcando un antes y un después en la estrategia militar europea.
¿Quién dijo que Europa no podía entrar al ring de los pesos pesados en el comercio de armas? Un informe explosivo del Instituto de Estocolmo ha sacado a la luz cifras de vértigo. Desde 2014, las importaciones europeas de armamento han escalado un impresionante 94%. ¿Y quién más sino Estados Unidos lidera el podio como el titán de los suministros bélicos, acaparando el 55% de las importaciones y el 72% de sus ventas armamentísticas en el viejo continente? Europa intensifica su juego en el mercado de armas, con Francia superando a Rusia como el segundo mayor exportador global, afectado por sanciones que reducen sus ventas en un 53%. Mientras, Alemania y Dinamarca flirtean con reinstaurar el servicio militar obligatorio. A pesar de esto, Italia y Austria mantienen una postura neutral, con la mayoría de su población oponiéndose a un conflicto con Rusia. ¿Estamos asistiendo a la redefinición del mapa del poder militar en Europa? ¿Se avecina un giro dramático en el tablero global? Mientras el mundo observa, China se lanza al ring con un ultimátum sobre Taiwán, advirtiendo que quienes apoyen su independencia sufrirán las consecuencias. Al otro lado del tablero, Estados Unidos, bajo el mando de Biden, parece tambalearse en su apoyo incondicional a Ucrania ante un congelamiento de $60,000 millones en ayuda, bloqueado por un Congreso dividido. Este potencial cambio de escenario post-2024 plantea una pregunta de suspenso. ¿Se quedaría Europa en solitario frente al conflicto? Mientras tanto, voces dentro de la Unión Europea, como Hungría y Eslovaquia, no ocultan su deseo de pausa, clamando por una tregua y negociaciones de paz con Rusia. ¿Será este el preludio de una nueva estrategia europea o el inicio de una era de realineamientos geopolíticos? En un contexto donde la tensión entre la OTAN y Rusia se intensifica, con Moscú elevando su retórica nuclear, el temor a una guerra a gran escala en Europa se hace más palpable, especialmente con figuras como Vladimir Zarudnitsky no descartando tal escenario apocalíptico. Esto plantea cuestionamientos sobre los posibles bandos en el conflicto, los países que permanecerían neutrales y la configuración de un nuevo orden mundial post-desastre nuclear. La preocupación central se enfoca en si estamos minimizando las advertencias de Putin sobre un posible conflicto nuclear que podría devastar la civilización. Simultáneamente, la campaña de Donald Trump resuena con su predicción de un baño de sangre en caso de no ser reelecto, refiriéndose a una guerra comercial con China más que a un conflicto armado, junto con sus amenazas de retirar apoyo a la OTAN y sus planes de una amplia deportación. Asimismo, la complejidad se extiende con los entrelazados conflictos globales, como el de Israel-Palestina y las tensiones en Ucrania, donde se ve a Rusia buscando expandir su influencia en Oriente Medio y posicionarse como mediador. Este panorama resalta cómo las dinámicas interregionales afectan la diplomacia global, sugiriendo un impacto potencial en la resolución de otras crisis y elevando interrogantes sobre el futuro geopolítico ante la posibilidad de un desastre nuclear. Y en el caso de Irán, ¿un león dormido? La situación de Ucrania y las advertencias de Putin sobre el uso nuclear ponen en relieve el peligro de un conflicto global. Nos lleva a cuestionar: ¿estamos subestimando el riesgo de una catástrofe nuclear que podría alterar el orden mundial, definiendo nuevos contendientes y estados neutrales? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Transurfing Project se despide.